ya la educación no se puede ver de otra manera que contenida dentro de una programación. Nosotros, más que educados, estamos siendo programados. Y esto no tiene nada de malo porque somos entidades programables. Aquí el único problema es cuando se nos programa mal. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Mi Ganzúa. Y como siempre lo hago para comenzar con el pie derecho, te sugiero que no permitas que tu ego te distraiga de lo que vamos a compartir aquí durante estos minutos que estaremos juntos. Te sugiero que no cuestiones, que no juzgues, que no critiques antes de que terminemos con este encuentro que apenas acaba de comenzar. Déjame llegar al final, déjame terminar para entonces hacer tu propia evaluación, ya que si empiezas a poner de tu propia cosecha en un terreno que está siendo sembrado por otro, como hacemos muchas veces, y todo al mismo tiempo, bueno, de ese modo entonces no podrás evitar que la confusión se apodere de ti completamente, aunque tu ego te haga creer lo contrario. Así es que, para tu propio beneficio, y por ahora, tú solo escucha. Solamente escucha limpiamente, que luego ya tendrás tiempo de sobra para evaluar todo lo que habrás escuchado aquí en Mi Ganzúa. Esta puerta que acaba de abrir ahora mismo Mi Ganzúa, como siempre sucede, nos dejará ver otro lado de nosotros mismos, otro ángulo de nuestro propio comportamiento. Tu comportamiento, el mío y el de todos, sin excepción. Y ya mismo te cuento que a este programa número 31A de Mi Ganzúa, 31A, lo he titulado La programación humana. Cuando estamos en presencia de hechos aparentemente ajenos a nosotros, no significa que no tengamos nada que ver con eso, ya que casi todo de alguna manera está relacionado. Yo pienso que, además de lo personal, debemos hacernos conscientes de lo que nos sucede como humanidad, ya que siempre el punto de partida de las cosas que pasan aquí en este mundo somos nosotros mismos. Es como que casi nada de lo que pasa aquí en este planeta sucede sin la intervención de la criatura humana. ¿Tú sabes cuántas cosas pasarían o no pasarían en este mundo si la humanidad durmiera, solamente durmiera durante 6 meses? ¿Tienes una vaga idea del cambio que habría en este planeta si todos nosotros nos quedáramos dormidos, nada más que durante 6 meses? ¿Alguna vez te preguntaste esto? ¿Alguna vez barajaste esa hipótesis? Nada más que 6 meses. Déjame contarte algo. Lo que nos ha sucedido como humanidad, y a niveles muy profundos, es que a pesar de describirnos a nosotros mismos como seres humanos, poco a poco hemos ido aceptando que somos una estructura física y nada más que eso. Y de ahí la lentitud que tiene la criatura humana a la hora de reaccionar. Es como que cada vez nos resulta más difícil medir las consecuencias de lo que hacemos y por lo tanto, anticiparnos termina siendo, una tarea prácticamente imposible. Nos damos cuenta o nos damos por enterados de lo que está pasando cuando los problemas ya tienen un tamaño monumental, enorme, y esto hace que para resolverlos muchas veces nos veamos obligados a tener que tomar medidas demasiado extremas. Hemos perdido la capacidad de anticiparnos porque hemos perdido la capacidad de autoobservarnos. Es como que fuimos adoptando el insano hábito de vivir corriendo detrás de los problemas. Y siempre reaccionamos cuando estos ya se han manifestado. Siempre llegamos tarde y a veces demasiado tarde. Y todo porque funcionamos desde el lado más externo, más frágil, y hasta te diría yo que más torpe de nosotros. Es porque funcionamos nada más que desde nuestra humanidad, sin tener en cuenta al ser que habita aquí, ese que también es parte de nuestra estructura. ¿O acaso no decimos de nosotros mismos que somos seres humanos? Bueno, entonces dejemos de darle vuelta la cara a nuestras propias palabras. ¿No te parece? Ahora vamos a entrar en un tema que justamente tiene que ver con esto de no estar alertas, lo cual nos pasa, yo te diría que con demasiada frecuencia. Es cuando todo lo que ocurre tanto en nuestra vida personal como en el mundo nos toma por sorpresa.
Y entonces, bueno, ponemos el grito en el cielo como diciendo, ¿y cómo pudo ser posible que pasara algo así? Como si nosotros no tuviésemos nada que ver con todo eso, como si no hubiésemos visto nacer y crecer al problema. Nos hemos transformado en algo así como los reyes del yo no fui, en expertos de lavarnos las manos y en mirar para otro lado. Desde niños fuimos programados para actuar así, de esta manera. Pero en realidad, la punta de ese ovillo se encuentra, ¿sabes dónde? Aquí, ¿sabes? Siempre ha estado aquí, cerquita en la superficie, bien a mano. Pero con el tiempo, bueno, hemos ido desarrollando una conducta que se ha convertido en el más insano de nuestros hábitos, que es el de darle vuelta a la cara a la posibilidad de un reencuentro con nosotros mismos. Lo cual aquí en mi Ganzúa no va a pasar, Te aseguro que aquí no va a pasar. Todo comienza en lo fácil que resulta programar a una criatura humana. Sí, escuchaste bien, Programarla para que acabe funcionando así, del modo en que lo hace enajenadamente, disperso, confundido. Y cuidado que no estoy refiriéndome a la programación de un ser humano, no nos confundamos, sino de la programación de una criatura humana que ignora al ser que la habita. Y si lo aclaro es porque se trata de dos cosas muy pero muy distintas, Estas son entidades completamente diferentes, ya que la entidad humana funciona únicamente desde sus 5 sentidos físicos, desde su memoria temporal y desde su ego, casi siempre demasiado inflamado, o sea, desde su falso yo. En cambio, el ser humano es una entidad que reconoce conscientemente su doble naturaleza y que funciona simultáneamente desde ambas. Un ser humano consolidado es una criatura muy difícil de encontrar aquí en este planeta, ¿sabes? Por estos días todavía es muy difícil, muy rara de encontrar. Eso a lo que corrientemente llamamos educación, ya sea en la casa o en la escuela o más tarde en la vida misma, no es más que la programación de la que es víctima la criatura humana, yo te diría que desde que nace. Y en lo que a mí respecta, después de observar el comportamiento humano durante mucho tiempo, he llegado a la conclusión de que es muy poco lo que nosotros hacemos de un modo original. Es muy poco lo que hacemos sin haberlo escuchado o visto antes en el comportamiento de otras personas. Prácticamente te podría decir que casi nada. Más del 90% de nuestro comportamiento actual está construido con todo lo que aprendimos durante la infancia, tales como creencias, hábitos, tradiciones, miedos, supersticiones y una multitud de cosas que suceden en el medio ambiente en que nos hemos desarrollado. Y si esto no es una programación, bueno, entonces tú me dirás qué cosa es. Pero te cuento que la programación de la criatura humana no acaba ahí, no, de ninguna manera, porque esto es apenas el comienzo, ya que después de los 6 o 7 años de edad y con una sólida y abundante programación recibida en la casa, es que vamos a la escuela y allí seguimos siendo programados. Y cuando acabamos de estudiar, empezamos a trabajar. Y cuando nos independizamos económicamente hablando, nos atrapa el sistema que opera en el lugar en que vivimos. Y de esa manera, la programación sigue andando y no se detiene nunca, jamás. Y como sucede en la enorme mayoría de los casos, llegamos al final de nuestros días como si ya fuésemos una predecible máquina terrestre. Una máquina terrestre que solo sirvió para estudiar, para trabajar, tener sexo, procrear, comer y aparentar. Esto último es muy importante en la vida de la criatura humana, aparentar, cuando ha vivido sin estar consciente de la presencia del ser. Y básicamente eso fue todo lo que hicimos con la experiencia física que tuvimos en nuestro paso por aquí. Un desperdicio lamentable, porque en verdad somos una estructura increíblemente compleja, una estructura muy refinada, muy sofisticada y creada para hacer cosas maravillosas, pero como desde niños fuimos el recipiente de esa programación tan limitante, nuestro paso por aquí acabó en una repetición de hechos que nunca excedieron lo estrictamente humano.
como si eso fuera lo único que somos, ¿no? Y si pongo tanto énfasis en el medio ambiente en que habitamos y en el que hemos crecido, es porque ahí radica la evidencia contundente de lo fácil que resulta programar a una criatura humana, ya que si en vez de haber crecido en el lugar que lo hicimos, lo hubiésemos hecho, no sé, en un sitio completamente distinto, un lugar con otras costumbres, con otras creencias, otros principios, otro sentido de la ética y de la moral, y con otro modo de percibir así la vida en general, bueno, nosotros mismos, como entidades humanas que somos, hoy seríamos muy distintos a lo que somos. Es más, defenderíamos otras cosas del mismo modo que ahora, y aquí defendemos lo que defendemos. Y todo por la misma razón, ¿sabes? Todo por la misma razón. Por lo fácil que resulta programar a una criatura humana. Y si te incomoda que te diga que estás programado y que además te lo esté demostrando, utiliza esa misma molestia para darte cuenta de lo que te está pasando y ponte observante de ti mismo, ya que quien verdaderamente se incomoda con esto que te estoy diciendo no es otro que tu propio ego, ¿sí? Ese es tu ego que detesta ser puesto en evidencia y se esconde dentro de tu cuerpo haciendo que seas tú quien dé la cara por él. Así funciona él, así funciona siempre. Así es que utiliza tu cuerpo para sus propósitos personales. Pero eso no será por mucho tiempo si te quedas por aquí haciendo uso de mi ganzúa, ¿sabes? Porque ella misma se encargará de abrir todas las puertas que hagan falta para que dejemos de estar confundidos, para que dejemos de estar dispersos y sobre todo tan desarmonizados en nosotros mismos. Yo sé que durante esta experiencia física cada vez más turbulenta que estamos teniendo, no es fácil ver más allá del medio ambiente en que habitamos. Y debido a eso es que nos resulta tan difícil saber qué es en verdad lo que somos o qué es lo que estamos haciendo aquí. Nos resulta muy difícil saber de dónde venimos o hacia dónde vamos. La verdad es que no sabemos casi nada sobre nuestra propia existencia. Y pasamos por aquí, por este mundo, prácticamente desapercibidos por nosotros mismos. Y puede que, así dicho de este modo, suene algo dramático, pero te puedo asegurar, y ya lo verás por ti mismo, que no estoy exagerando ni un poquito, Tal vez lo que puede hacer que se vea de ese modo es el tiempo tan largo que llevamos moviéndonos en esa misma dirección, hacia afuera de nosotros mismos, como humanidad. Es como que nos hemos acostumbrado a funcionar así. Y según mi propia observación, la respuesta a este nudo existencial se encuentra en la distancia tan grande que hay entre la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y lo que verdaderamente somos. Y todo se reduce a esa programación sin pausa que hemos ido recibiendo a lo largo de toda nuestra vida. Esa programación que nos hizo olvidar de cómo es que deberíamos funcionar en honor a esta estructura extraordinaria, y no estoy exagerando, extraordinaria, que es el ser humano. Y aquí me voy a zambullir más profundamente en lo que es la programación humana. Voy a ir un poco más hondo. Y para empezar, te digo que no se trata de buscar culpables de todo lo que nos pasa, como si nosotros no tuviéramos nada que ver con este descalabro que cada vez hace más ruido. Así es que, en vez de culpables, te propongo que busquemos causas para dejar de alimentar al ego, y a partir de allí es muy posible que empecemos a gestionar cambios muy positivos en nuestro ahora. En nuestro ahora, que es lo único que realmente tenemos, nuestro ahora. Y tal vez tú te preguntes, ¿para qué hacer todo esto? Bueno, en un principio, para comenzar a caminar hacia adelante sin mirar todo el tiempo hacia atrás, como lo estamos haciendo desde hace siglos, cautivos en nuestra propia memoria temporal, en nuestra historia personal, en nuestra estructura de pensamiento, todas ellas atrapadas en el tiempo, atrapadas en el pasado, y además para dejar de dar vueltas en el mismo lugar, para dejar de dar vueltas sin sentido en el mismo sitio, repitiéndonos a nosotros mismos y moviéndonos en círculos sin ir a ninguna parte. Eso mismo es lo que genera el hábito de pasarnos la vida mirando hacia el pasado. Cuando nos
escapamos de ese círculo para bobos y empezamos a caminar hacia el centro de nosotros mismos, o sea, en la dirección opuesta, es cuando la condición de ser humano se vuelve a ser presente en nosotros. Y el ego empieza a cederle terreno a la conciencia del ser, no le queda más remedio. Y entonces los cambios positivos que comenzamos a notar en nuestra vida diaria empiezan a ser verdaderos, genuinos y sobre todo empiezan a ser estables. La programación humana es tan real como que si quieres cambiarla, lo puedes hacer, sin tener que pedirle permiso a nadie, en el momento en que tú así lo decidas. Mira si será real. Nunca algo en tu vida ha dependido tanto de ti mismo, como reprogramarte si es que así lo deseas. Porque tal vez hayas notado que hay cosas que podrían estar mucho mejor de lo que están. Y el mejor momento para comenzar, déjame decirte que siempre es ahora. Y si acaso te parece que es innecesario cambiar algo en tu comportamiento, bueno, ese será un buen comienzo para que empieces a detectar a tu propio ego, porque a él no le gusta lo nuevo. No le gustan los cambios. A tu ego no le gustan los cambios, ni al tuyo ni al de nadie. Y de ahí que tu comportamiento es porque él te manda al frente para que físicamente le pongas resistencia a todo lo nuevo. El ego prefiere andar siempre en terreno conocido. ¿Y sabes para qué? Bueno, es para no perder el control que siempre ha tenido sobre ti, sobre mí, sobre nosotros, sobre toda la humanidad. Si hay alguna de las cosas que digo que pueda confundirte, como memoria temporal, conciencia de nosotros mismos, o lo que sea que complique tu entendimiento, te sugiero que veas los programas 21A y 21B de Mi Ganzúa, que se llaman Manual del Buscador, y allí podrás aclarar cualquier duda con respecto a estos términos que utilizo aquí con tanta frecuencia. Y antes de terminar con la primera parte de este programa, te voy a dejar con alguna reflexión que tiene el propósito de darnos cuenta, lo cual es muy importante. Darnos cuenta que hay cosas muy importantes que podemos hacer por nosotros mismos y que además no son ni tan complejas ni tan inalcanzables. Claro, siempre y cuando nos las tomemos con seriedad y decidamos hacer algo trascendente por nosotros mismos. Recuerdo que hace algunos años, cuando así de repente aparecía en la radio una canción que nos gustaba mucho y la queríamos capturar para escucharla en otro momento, ¿qué hacíamos? Recurríamos rápidamente a uno de esos viejos cassettes que teníamos por ahí medio olvidados, grabados con música que ya no escuchábamos. Y lo que hacíamos era que lo borrábamos, aunque fuera parcialmente, para grabar en él esa nueva canción que nos gustaba tanto. Y de ese modo, bueno, el viejo cassette volvía a estar operativo y volvía a sernos útil. Y aquí a lo mejor tú te preguntarás qué tiene que ver un viejo cassette con nosotros, ¿verdad? Bueno, te cuento que nosotros, funcionando solo desde nuestra memoria temporal, o sea, desde nuestro pasado, somos como aquel viejo cassette, idénticos. Y para empezar a reprogramarnos, no hace falta borrar el viejo cassette totalmente, para nada, de ninguna manera, porque siempre debemos conservar algo de familiaridad entre lo nuevo que va llegando a nuestra vida y lo que ya tenemos aprendido en el pasado. ¿Entiendes? Es nada más que para no andar a ciegas. Así es que tampoco se trata de borrar nuestro pasado, no exageremos, pero sí debemos abrir un espacio en nosotros mismos como lo hacemos o como lo hacíamos con aquel viejo cassette. Un espacio para todo lo nuevo que va llegando a nuestra vida, porque estamos más grandes, pero seguimos estando vivos, ¿no? Así es que vamos a darnos la oportunidad de hacernos conscientes de lo que en verdad somos. Vamos a hacernos conscientes sobre todo de nuestro ahora, que dicho sea de paso, como te decía antes, es lo único real con que contamos. Y desde aquí y desde ahora, empezar a controlar nuestra experiencia física en este mundo. Porque desde tu memoria temporal, o sea, desde tu pasado, el modo en que vislumbras el futuro, yo te diría que no es otra cosa que una manipulación de tu propio ego. Porque estás intentando controlar el futuro desde el pasado.
¿me entiendes? Sin pasar por el presente. Una ilusión creada por tu propio ego que llenará tu vida de espejismos y de cuentas pendientes, y de sueños oxidados, y de haber barrido debajo de la alfombra más de lo necesario. La palabra mágica para salir de esta trampa es ahora. Todos nuestros planes tendrán más posibilidades de hacerse realidad si funcionamos desde el centro de nosotros mismos. Ese es el único lugar de nuestra estructura, el único, en que habitan todas las posibilidades. El centro de nosotros mismos, del cual nos hemos alejado tanto. Porque ahí, en ese lugar de nosotros, el ahora es una constante. En el centro de nosotros mismos, ese es el único lugar de nosotros que se encuentra permanentemente en estado de ahora. Mira si será importante conocernos a nosotros mismos. No tiene nada de malo nuestra humanidad, ¿sabes? Ni nuestra memoria temporal, ni nuestro pasado. Siempre y cuando no creamos que eso es todo lo que somos, lo único que somos. Siempre y cuando no creamos que esa es la única herramienta que tenemos para construir el resto del camino que nos quede por andar. Y esto no es tan difícil de conseguir, ¿sabes? Ya que todo lo que debes hacer es tomarte en serio a ti mismo. Y te cuento que, bueno, el programa número 14 de Mi Ganzúa será un buen comienzo para que lo puedas lograr. Un muy buen comienzo, como ya lo ha sido para tanta gente, me consta. Y en el próximo programa de Mi Ganzúa, en el número 31B, este es el 31A, vamos a continuar ahondando un poco más sobre este tema en particular, sobre la programación humana, para que no se queden en ti o en el tintero algunas cosas muy importantes que quiero compartir contigo. Te veo allí mismo, y por supuesto con Mi Ganzúa, que no para de abrir puertas, en el programa número 31B, también bajo el título La programación humana. Dale, te veo allí. Vamos.